Habíamos quedado, nos faltaba hacer sustantivos y adverbios, ¿ya? Eh, habíamos terminado de hacer el adjetivo y todo eso, ¿no? Bien, esperando que que estén bien, que estén con ese ánimo de comenzar la clase. No comenzar con esta, habíamos quedado, nos faltaba entrar directamente a los sustantivos, en el tema palabras comunes, ¿ya? Entonces, acá está, ya. No es, la primera palabra que tenemos acá es ayku, ¿ya? Ayku, que significa perro, ¿ya? Ayku, que significa perro. Mishu, casi todo el mundo sabemos acá Mishu qué significa, ¿ya? Gato, gato. Creo que esto ya había explicado, si no me equivoco, entonces voy a entrar directamente a hacer los ejemplos. No me había acordado, ¿ya? Ashku, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cuando escribo esto, ¿ya? ¿Ya? Ahí dice mi perro, ¿ya? Mi perro, ¿ya? También acá, perdón. Ashku, espérate. Ya, Achkuiki. Achkuiki, muy bien. Achkuiki, Achkuiki, ¿qué significa tu tu perro? perro. ¿Ya? Tu perro. Apunten eso, tu perro. ¿Ya? Ah, aquí dice, Achkuini es mi perro. Exactamente, exactamente. Achkuin, Ashkuini. Achkuin, Achkuiki, Ajá. tu perro. Mi perro. ¿Ya? ¿Ya? Mishu, por ejemplo. Acá tenemos Lleva el Bishkuin. Mishu. ¿Ya? ¿Ya? Mishu. A ver, ¿cómo escribiría cuando quiero hacer mi gato, por ejemplo? Basado en el ejemplo que les acabo de Mishuini, hacer. Tal cual. Muy bien. Entonces escribo Bishkuin. Mishuini. Mishuin. mi Shuini, mi gato. ¿Ya? Bishkuiki. Mi Shuiki. ¿Ya? Mishuiki, No, Mishu. ya, mi Shuiki. No se dice Misho. Muchas veces he Mishu. escuchado lo que Mishuini. dicen por ahí. Muchas veces he escuchado por lo que dicen Misho. Mishuiki, mi perro. ¿Ya? Es Mishu. Mishu. ¿Ya? Mi Shuini, mi gato, mi Shuiki, tu Tu gato. gato. ¿Ya? El otro es Mishiko. No, ese Eres. mi chico significa miserable. ¿Ya? Mezquino. Avaro. Rico. ¿Ya? Mm, no tanto así. Mishik literalmente significa miserable, ¿no? Que no sueles compartir. Ah, miserable de Mishki. mentira, no miserable de desgracia. ¿Cómo? Es miserable de mezquino, no es miserable de Me- desgracia. no, no, no. Ahí no, acá nos está refiriendo digamos, Más, es como más. que es un pobre miserable. No se está refiriendo a la condición social en que se encuentra. ¿Ya? Si no está hablando literalmente miserable, No no suele comparte. compartir, no Ah, comparte. ok. ¿Ya? Aquel que no comparte puede ser rico, pobre, o sea, eso no tiene.
que ver con la condición social. Ya, Hualpa, ya, Hualpa. Acá hacemos el ejemplo de... A ver, ¿cómo sería? A ver, si alguien por ahí se le Huachpaine. prende el blue. Muy bien, muy bien. Huachpaine y Huachcuy. Huachcuy. Ah, ya, entonces escribo, Gilbert Macedo. Huachpaine. Huachpaine. ya, Gilbert, sí, Gilbert, ya lo voy conociendo la voz de Gilbert Macedo, ¿ah? Ya, otro, Huachpaiki. tu gallina, ya, tu gallina, Todo gallero. ya, tu gallina, ya. Ahora, si quiero ser específico, decir gallo, gallo, antes decían atahuachpa, ahora se está poniendo esta palabrita, ¿verdad? Cuando se quiera decir gallo, literalmente, es Cari. carihuachpa, Ahí ya, Huach. carihuachpa, gallo, ya. Gallo, cuando ya vas a ser mucho más específico, porque huachpa significa gallina, dentro de esa palabra gallina ya incluye también al gallo. ¿Ya? Ahí sí se pronuncia Huachpa, maestro, ¿verdad? No es Huachpa, sí, Huachpa. sí. No se escribe huachpa, se escribe huachpa, huachpa, ¿ya? Tampoco es tan notorio decir huaypa, es huachpa, ¿me Huachpa. entiendes? O sea, el sonido está entre la doble L y la CH, ¿ya? No digo tampoco huaypa, ¿ya? Tampoco digo huachpa, sino digo huachpa, huachpa, Huachpa. Huachpa. ¿ya? Huachpa, esa sí la fonética. Maestro Ronison, Ajá, ¿le escucho? una pregunta. A la Ujú. persona que vende gallina, le decimos huachperas. ¿Está bien? Es un calificativo que proviene ya del castellano, ¿ya? Huachperas, ¿me entiendes? La hua- Cochinera. hasta huach es una raíz quechua. Ese peras ya viene parte del castellano, ¿no? En este caso, cuando quisiera decir en quechua a una persona que vende gallina, ¿no hay eso en quechua? Eh, ¿Cómo se Literalmente le no hay, digamos, un calificativo, que yo que tú, mis abuelos, no escuchaba un calificativo. Pero si quieres decirlo, podrías decir, Maestro Ronison, ya voy a borrar el cari. Maestro Ronison Dígame. Ajá, y le Anderson, escucho, maestro Anderson. Anderson. Y Watchposa, Sí. Piojo. Ya vamos a llegar, muy bien, ya vamos a llegar allá. Gallina. Piojo de Piojo de gallina. ay, ay, ay. Exacto, piojo de gallina. Huachpipín. Ya voy a escribir, ¿ya? Azúa. Entonces escribo esta palabra. ¿Cuál era? Ya, vendedor de gallina. ¿Ya? A eso se Ajá, refiere, ¿no? sí. No, literalmente no hay un calificativo en quechua, pero puedo decir así. Cuando se trata de un calificativo, se escribe todo pegado. Es una palabra compuesta, pero acá lo voy a hacer separado, ¿ya? Mira. Perdón. ¿Ya? Huachparanticuk, ¿ya? Huachparanticuk, aquel que vende gallina, o aquella que vende gallina, ¿ya? Es así, ¿ya? La Huachparanticuk, profesora B. Rampi. ¿ya? Huachparanticuk, aquel que vende gallina, o aquella que vende gallina, que vende Oye. gallinas, ¿Mm? ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora, Huachpausa, ejemplo. Ahí sí voy a escribir
pegado porque ya es un nombre, ya tiene su nombre en el quechua, Huachpa. Usa. No es Huachpusa, sino Huachpausa. ¿Así es? Huachpa, exactamente. Huachpa pausa. Pero en el quechua también hay esa tendencia a contraer, digamos, a acortar las palabras, así como en el inglés se dice en el contraction, ¿ya? Así como en inglés se llama el contraction. Entonces, escribo watch pausa, pero cuando hablo no digo watch pausa, simplemente digo, ya, sí, a ver si me, un ratito, este, pero pronuncio watch pausa, watch pausa, o sea, watch pausa, ¿me entiendes? Así no se dice, watch pausa, ya no digo watch pausa, ¿ya? Watch pausa. Huachpusa. Ajá, exactamente. Es un contraction, como se llamaría en el inglés cuando se estudia. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Piojo de gallina. ¿Ya? Piojo de gallina. Vamos a Huachpero. solicitar. Ahí, Gallinero. Huachpero, ya es aquel que roba o que le gusta la gallina, que le gusta comer gallina. Normalmente este pero va relacionado a aquel que roba, que, ya sea que roba para vender o que roba para comer. Es un calificativo. Huachpasúa. También Huachpasúa. Ya, eso sería lo correcto en quechua. Huachpasúa. Ya. Vamos a solicitar nuestro primer participante. A ver. A ver. 44. Número 44. Hajimatuta. Ajimatuta. Ñawincha Pani. Lee. Ñawinchay. Lee. Hachkuni, hachkulki, mishkuni, mishuni, mishuki, wachpakuni, wachpaki, wachparantikum, wachpapausa. Ya. A ver. Añay. Siempre cuando. Añay. A ver, vamos a escuchar cómo pronuncia la siguiente persona. 45. Vamos, Clepe. 45. Ajimatuta. Ajimatuta. Ñawinchay Wauki. Ñawinchay. Achkuini, achkuiki, mishuini, mishuiki, wachpaini, wachpaiki, wachpa rantikui, wachpusa. Ujú. Ya. Ahí has pronunciado con has finalizado con una Y. Así está escrito. No. Álale su oreja. A ver, ¿cómo se leyera esa palabrita? Rantikuk. Ahí sí la caes pronunciable. Rantikuk. Ya, Rantikuk. ¿Ah? Muy bien. 46. Riadge Ruiz Max Clinton. Ajimatuta Roninson. Ajimatuta. Ñawincha Iwauki. Huachpaini. Súbelo. Muy arriba, muy abajo. Está. Súbele un poco más, profesor. Ya. Ya. Achkuini. Achkuiki. Mishkuini. Mishkuiki. Huachpaini. Mishuini, Paiki. Huachpa
Rantikuk. Rantikuk. Rantik. Huachpusa. Ya, muy bien. Él ha leído diciendo Mishkui, Mishkuini, Mishkuiki. ¿Ya? Mishui. Mishui, Mishuiki. S-H-U. ¿Ya? Mishuini. A ver, nuestro siguiente participante. Panduro Romero Edwin, 47. Panduro Benito. Romero Edwin, 47. Manan Canchu. Basan los dos. Ah, Ya ya. está durmiendo. Ya. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Edwin, a ver. A ver, Edwin. Ya voy en Chewauki. Ya. Sí, adelante. Te escuchamos. Hola. Apaga su micrófono, creo. A ver. Tu micrófono ya está activado. Ya, listo. Ya. A ver. Achkuini. Achkoiki. Mishuini. Mishuiki. Wachpaini. Wachpaiki. Wachpara Antiku. Wachpusa. Añay, wow. Añay. Por fin llegó la luz, se fue un ratito. La puerta. Ya. Acá hasta que se corta cada rato, ya nos van quemando los equipos. Ve. Basan Lozano Sali. Allí Matuta, chico. Ya ves, Sali. Te voy a preguntar. En este no voy a proyectar en la pantalla. Ya. ¿Qué hemos dicho que significa en castellano Mishuini? Mi gato. Ya. Achkuiki. Achkuiki, tu perro. Muy bien. Ujú. Coral García. 49. Coral García. ¿Quién dice acá? Yanela. Yanela. Ya, Yanela. A ver, Yanela. ¿Qué hemos dicho que significa Huachpusa? Hormiga. Piojo de gallina. Ya, piojo de gallina. Ya. A ver, ¿qué más? Watch para Antikuk. ¿Qué hemos dicho que es? Gallina. Pero no sé Watch qué más. para. Ya. A ver, ¿qué dicen? Gracias. Morazani. Morazani Saavedra Joana. Joana. Morazani Saavedra Joana. Allí Matuta. Allí Matuta, allí Matuta. ¿Qué hemos dicho que significa Watch para Antikuk? Aquel que vende gallina. O aquella que vende gallina. Gallina. Muy bien, ya vamos a quedar en el número 50. ¿Ya? Ajá, a ver. Allí Matuta, Malta. ¿Con quién? Yotzi. Ya. La chocita. Mira, les voy a buena hora, les voy a preguntar en quechua esto, mira. Perdón, esto no. ¿Ya? ¿Quién me acaba de hablar? Yotzi, Malta. Ya. Yotzi ha dicho, por ejemplo, allí Matuta Mauta. Y yo no sabía quién es. Entonces en quechua se pregunta así, ve. Se pregunta así, ¿ya? Pero... Ya, ahí esa acá es muda, ¿ya? Pitakangi, ¿quién eres? ¿Ya? No se olviden eso. Pitakangi,
¿Ya? ¿Quién eres? También se puede escribir, también se escribe de esta manera y es válido, ¿ya? Pitikangi, ¿ya? Pitikangi, puede decir Pitakangi, Pitikangi, ¿quién eres? ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Cómo se responde, Mota? Ah, ¿cómo se responde? Muy bien, muy bien. Soy, ¿ya? Le voy a poner esta palabrita. Perdón. Tiene. Cani Roninson. Soy Roninson. Soy Johanna. Soy Yotzi. Soy Cani. Edwin. Soy Chutiri, ¿no Gilbert. se responde también? No, ahí no tienes que responder Shutin porque no te estoy diciendo, no te estoy preguntando cuál es tu nombre. Ya. ¿Ya? No te estoy preguntando cuál es tu nombre. Pita Kangi, Hani Jots. Kani Hilbert. Pita Kani Yotzi. ¿Ya? Para que vayan Practicando. Cani Gilbert. practicando, claro, para que vayan practicando y habitualizando durante la clase, ¿ya? Siempre iremos aprendiendo algunas palabras cortas Cani Marcos. durante todo el... Interesante. Pitikangi, no kanki, ¿ya? Ya hemos dicho que después, si hay una K después de la consonante N, se lee como T. Kangi. ¿Ya? Pitikangi, Pitakangi. Pitakangi, Cani Marcos. Yes. Oh my God. Yes. ya estamos haciendo, ya estamos trilingüe, ya. Ya. ¿Ya? Mira, voy a hacer esta práctica, ¿ya? Voy a practicar. Que la persona, de aquella persona que mencione el número a la lista a cuál pertenece, que no me diga su nombre, simplemente que me salude y yo le voy a preguntar en quechua, ¿ya? 51. Que no diga nombre, simplemente que salude. 51. Creo que no está. 52. 52. Allí Matuta. Pitakangi. Allí Matuta. Pitakangi. Kanu John. Kanjo. Añay, John. ¿Ah? Aplausos, aplausos. Qué bien. Aplausos, ¿ya? 54. 54. No está. No, sí está. 54. ¿Está? Sí está. Y al mismo tiempo no está. ¿Ya? 55. 55. 56. Allí Matuta Robinson. Pitikangi. Kangi Mario. Ya. ¿Qué dicen? ¿Es la forma correcta de responder Kangi Mario? Cani. Kani. No, Kani. Kani. Si yo digo Kangi, yo estoy diciendo, ¿eres tú, Mario? ¿Tú eres Mario? ¿Ya? Kangi y Mario. ¿Ya? Simplemente por Kani se reemplaza esa K, se le agrega un Ki. ¿Ya? Kangi. Tú eres Mario. Ahí estás preguntando, ya estamos yendo a la otra.
estaríamos yendo a otra hora, a otro tipo de, al segundo diálogo, ¿ya? No vamos a ir por ahí. Muy bien. A ver. 57. Perdón. Hajima tuta. Pita Kangi. Kani Esther. Ajima, Añay, Esther, Añay. Ñay. Muy bien. Voy a hacer esa demostración, ¿ya? Está bien. Washi. Ya vamos a trabajar con Washi. ¿Ya? Espera, ¿dónde está? Ya está. ¿Ya? Washi. Wasini. Wasini. ¿Ya? Se escribe Wasini, pero se lee Wasini. Mi ¿Ya? casa. ¿Ya? Escúchenme bien. No quería soltarle, pero me veo en la obligación. Todavía no quería, pero toda palabra que termina en la vocal A, en la vocal U, la Y o la Y es pronunciable. ¿Ya? Toda palabra que termina en la vocal A y en la vocal U, la Y es pronunciable. Ejemplo. Ahí está mejor. Ejemplo. Mamaini. Mamá. Tataini. Tataini. Awilaini. ¿Ya? Con la U. Awiluini. Tiyuini. ¿Ya? ¿Qué más? Mishuini. Achkuini. ¿Ya? Con la A. Winshuini. Mesa, por ejemplo, ampara, amparaini, ¿ya? Yachapa, que significa ropa, yachapa, yachapaini. Y toda palabra que termina en la vocal I, la Y no se pronuncia, ¿ya? En toda palabra que termina en la vocal I, la Y no se pronuncia. Ejemplo, wasini, waukini, panini, ¿ya? Panini. ¿Quién tiene quién tiene aquí un nombre que termina con la I? Nelly. Ya, Nelly, por ejemplo, su mamá o su papá, que diga, ¿no? Mi Nelly, Nelini. ¿Ya? Ya, igual, a ver, ¿qué más? Lily. ¿Ya? Entonces, ¿les quedó claro eso? Maestro Ronington, Ajá. ¿de cuál I se refiere? Porque Nelly termina en Y. Sí, pero no termina en Nelly, simplemente termina en Nelly, ¿sí o no? Ajá, así es. Ya, claro, entonces como no termina en Nelly, si termina en Nelly, igualito igualito si terminaría en la Y, sería Nelini, pero ya saliera de la regla, ¿no? Cosa que no hay pues Nelly. ¿Ya? ¿Ya? Pero estaríamos entrando en la otra temática porque toda palabra que termina en alguna consonante entra el conector ni, lamas nini, por ejemplo, ¿ya? Ahí nomás todavía no se me enreden ahí, estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, toda palabra que termina en la vocal I, ya sea digamos una Y, por ejemplo, LI o CI, por ejemplo, Percy termina creo que en Y, ¿ya? Pero suena como I. Entonces, la Y es pronunciada, digo, la Y es muda. Se escribe, sí, Wasini, pero no se lee Wasini, sino se lee
se pronuncia, perdón, Wasini, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro eso? Sí, profesor, que tengo una duda, disculpe, conozco muy poco el quechua, estoy aprendiendo mucho, más bien, gracias por eso, pero Ya, cuando dijo, bueno, le saluda a Marco, ¿no? Marco. Cuando dijo que termina en vocal, A, I, U, Ma- A, Y, Ujú. no se pronuncia, o me estoy A ver, confundiendo, y cuando termina las, las vocales, esto. porque, para no confundirme, porque la Y es una cosa y la I es otra, ¿no? Para no confundirme, a ver, no sé, me Sí, estoy enredando un poquito. sí. En este caso, por ejemplo, si termina como Nelly o algún nombrecito, una palabrita que termina en la consonante Y, Pati, aparte de la I, Ya, mi Katy, este maestro Robinson. Katy. ya, pero, digamos, oralmente no se nota que termine en un consonante, sino se nota que termina como en una I latina, ¿cierto? El ¿Ya? sonido, sonido. El sonido, exactamente. Por Ah, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿dónde no sería, digamos, saldría de la regla cuando terminaría como Nelly, Katy, ¿me entiende? Percy, o sea, estoy haciendo un ejemplo, cosa que no existe, ¿ya? Está terminando literalmente en una consonante, tanto en la escritura y oralmente, ¿me entiende? ¿Me dejo entender? Ají. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando digo Nelly, ahí estoy haciendo Nelly, si terminaría así, escribiría pues N-E-L-Y más otra Y, Nelly, ¿me entiende? ¿Ya? Me dejo entender. Entonces, mientras no haya ninguna palabra que termine en una consonante, tanto oralmente, tal como se escucha, no hay ningún problema, ¿ya? Porque esa Y está cumpliendo la función como si fuera I latina, ¿ya? Percy, Nelly, Katy, Patty, Ucayali. ¿ya? Ucayali. Ucayali, Betty, ¿ya? ¿Cómo? Betty. Por Betty. más, por más que tenga, tenga Y, pero literalmente, oralmente no se le escucha que termine en una consonante, porque ese T más Y, esa Y está cumpliendo esa función como si fuera latina. Y alguna otra, en todo caso, profesor, disculpe que le esté preguntando, entonces, un ejemplo que se note ya con la pronunciación de la Y, ¿cómo sería ahí? Una palabrita. A ver, si terminaría en una consonante Y, por ejemplo, Betty, o sea, T-I, T más Y y luego más otra Y, Betty, sería Bettini. Ahí sí sería pronunciable ¿me entiendes? Bettini, cosa que no existe, pues eso en el Claro. quechua. No existe en el quechua eso, ¿ya? No existe. ¿Ya? Entonces, para dejarle claro, toda palabra que termina en la vocal A y en la vocal U, la Y es pronunciable, ¿ya? La Y es pronunciable. Y toda palabra que termina en la vocal I, ¿ya? Y la Y no es pronunciable, ¿ya? La Y no es pronunciable. Con esto estoy incluyendo también a la Y que cumple esa función de I latina, tanto oralmente. Correcto. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Todos han entendido? Creo que con la práctica y de repente con los ensayos nos va a quedar al 100% ya. Sí. Vuelvo a repetir. Tiyuini, Mishuini, Aviluini, ¿ya? Ashkuini, ¿ya qué más? Alguna palabra con la que termine la U. Eh, Amashu, a ver, no, no. Ya no se me viene a la idea alguna palabra que termine en la A. ¿Ya? Pero igualmente en la A. Mashaini, Tataini, Mamaini, Avilaini. Se dan cuenta que ahí la Y es pronunciable. Pero si hay palabras como que terminan en la vocal I, Wasini,
¿ya? Por ejemplo, mi Pati, Patini, mi Betty, por ejemplo, diría, ¿no? Bettini, ¿ya? ¿Qué más? Mesa, Amparaini, ¿ya? Papá, Tataini, perdón, que estoy entrando en una confusión, digo, a ver, estoy con Guasini, Bettini, Patini, Persini, ¿qué más? Panini, Waukini, se dan cuenta que ahí la Y no es pronunciable, ya me estaba enredando un poco, entré en una confusión. Ya. Continuemos. Ah, ya, quería hacer ejemplo con Ya. Acá sí. Ahí significa tu casa. ¿Ya? Wasiki. ¿Ya? Tu casa. Ya. Winshuini. Sí, ya Winshuini. Cuando termina en la vocal U, por lo tanto ahí la Y es pronunciable, ya hemos dicho. ¿Ya? Pungu, ¿ya? Mi puerta, ¿ya? Tu puerta. Se utiliza en el castellano, pero eso significa, digamos, punguiki tu, ¿ya? Tu puerta. ¿Ya? Punguiki. Punguini, mi puerta. Punguiki, tu puerta. Antawa, ¿ya? Antawa. Maestro Robinson. Ajá. Ronnie, una pregunta. Ajá. Antes Ya. que pase a otro ¿Ya? ¿Te escucho? palabra. ¿Me puedes repetir en este caso la palabra kunkuni? Se lee porque la I porque está terminado en I. ¿Alguien quiere explicarle? ¿Alguien que ha entendido? ¿Quiere escucharlo? No, yo le estoy preguntando. Mira, le estoy diciendo, kunkuni, ¿está bien? No, porque está terminando Kunkuini. porque está terminando en la vocal U. Porque está terminando en como está terminando en la vocal U, por lo tanto la Y es pronunciable. ¿Ya? Esta palabra la palabra pungu, ya no es punku, ya pungu está terminando en la vocal U. Por lo tanto, la Y es pronunciable. Claro, punkuini, punkuiji. Ahora lo estoy entendiendo ya, porque es punku, punku, punku. Claro. Ya. ING, INI. Hemos Disculpe que le quedado. tengo mareando, profesor, pero hay tantas preguntitas a veces. Ya. ¿Quieres preguntar algo?
No, sino de que decía, disculpe, Ah, ya. tantas Ya. preguntitas que a veces nos aclaren, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sigue. Perfecto. Ya. Tres veces. Ya. Ya. Antawaini. Mi carro. Ya. Mi carro. Tu carro. Ahí igual. ¿Por qué es pronunciable la Y? Porque está terminando en la vocal A, así como en la vocal U. Claro, Antagua. Antagua. Antawaini, Y ahí, Antawaiki. aquí, N-I-I-K-I. Ah, ya. Correcto. Antagua. Aitana, pelota. ¿Ya? Aitana, pelota. Escribo lo siguiente. A ver, no sé qué escribir. Ve. Ahora sí estamos. ¿Ya? Primero es a ver, espera, ¿cómo escribo? Yo también entré como allá. Mi pelota. Espera. Ajá, acá también falta. Acá. Ahí. Ahora sí, sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Y tu pelota. Ahí está Nike. Ajá. Ahí está Nike. Ya, ahí está Nike, mi pelota. Ahí está Nike, tu pelota. Me da unos segunditos, la batería se me va. A ver. De... A ver, voy a ver. Ya. Ya está solucionado. Ya, entonces, ¿por qué ahí también la Y es pronunciable? Porque está terminando en la vocal A. Aitana, Aitanaini, Aitanaiki. Antawaini, Antawaikian. Aitanaini. A ver. 58. Granados Vargas Ángeles. 58. Granados Vargas Ángeles. ¿Quién ya va a dormir? ¿Quién ya va a dormir? Ajá. Yo. Ya. A ver si tenemos cuidado con los micrófonos. Ya, Granado Vargas Ángeles, Manancancho. Reatgi Rengifo Yotzi. Ajá. Reatgi Rengifo Yotzi. Yotzita. Yotzita. Mananjancho. La chotzita ya que va a salir. No, ya. ¿Dónde está? Saavedra Roja Esther 60. Un ratito me he retirado, disculpen. En un momento participo. ¿Con quién? ¿Yotzi?
Sí, Amauta, sí. Ya. Ya, Ajá. a ver que hay que estar, hay que estar, hay que estar atento, ¿ya? ¿Dónde habíamos quedado? A ver, Antaini. ¿dónde habíamos quedado? Espera, que estoy buscando. Ah, ya, acá. Muy bien. Antanaini. Ya. Ahora sí. Ñawin Chaipani. Lee. Ñawin Chay. Yotzi. Lea, yo sí. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ya, lee. Pitagangi, Pitigangi, Kanijotsi, Wasini, Wasiki, Funkini, Funkuki. Uncuy. Ya, Uy. sigue. Sigue. No parece. No, no parece. No. ¿No aparece? No. ¿Ahí? ¿Aparece? Ahí sí. Ya, ahora sí. Antawaini, Antawaiki, Aitanaiki, Aitanaiki, Antanaiki. Ya. Añay. 61. Sánchez Betiluz. Ok. Ani Betty. Ya. Ahorita. Ya. Ñawin Chay. Pitak Kangi. Pitik Kangi. Ani Betty. Wasini. Wasikin. Unkuinim. Ya. Unkuikim. Antawanim. Google. Antawaiki. Antanaini. Y Antanaiki. A ver. Ya. No quiero escuchar, es como el de. 62. Zamora Coral. Zamora Coral Janina. 72. Zamora Coral Janina. Janina. Ajima Mauta. Ya. Ahorita lo pongo. Ñawinchay. Wachpa Rantikuk. No, eso ya no. Wachpa. Ahorita también. Ya. Pitit Kangi, Kani Janina, Waisini, Waisiki, Unkuini, Unkuiki. Ya. Sigue. Antawaini, Antawaiki, Aitanaini, Aitainaiki. Ya. A ver. A algunos les escucho y es válido decir, no se lee. Pero están apuntando en su cuaderno. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, si yo no veo en la pantalla, está mi cuaderno escrito, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí hago, los que han leído, les he hecho una observación. Uno ha leído Pitigangi, no es así, es Pitikangi, ¿ya?
igualmente estaban leyendo ahí, les escuché como si no tuviera, les escuchaba que leían como si no tuviera signo de Sería interrogación, pregunta, exacto. ¿ya? Les decían, pitikangi, pitakangi, pitikangi, ¿entiendes? Si yo veo unos signos de interrogación, tengo que dar entonación a la voz, ¿ya? 63 del Castillo, a ver, del Castillo Pisco Daniela. Del Castillo Pisco Daniela. Hasta. Ajá. Así creo que Hasta. ha pedido permiso Daniela. Ah, por favor, cuando piden permiso, se comunican al interno, es mejor que me envíen un mensajito, porque a veces con la llamada me podría olvidar, ¿ya? Como todavía no les conozco, no podría recordar. Entonces, en el WhatsApp me pueden escribir, profesor o Robinson, hola Robinson, soy tal persona y por el motivo de esto no voy a poder asistir a la clase. ¿Ya? Para poder yo también reportar o tener, digamos, tenerlo en cuenta, su explicación. ¿Ya? Soria Rojas, Alimber, Soria Rojas, Alimber. Ajima. ¿Ya? Ñawinchay Wauki, Ñawinchay. Pitakanki. Pitakangi. Pitikangi. Ajá, correcto. Hani Alimber. Wasini. Wasiki. Kunkuini. Kunkuini. ¿Ya? Añay. ¿Ya? Grandes Valera Roger Alonso. Grandes Valera. Presente, aquí me tuta. Ya. Vas a leer, espera, ahorita lo ubico. Ya, desde ahí, de lo que es, en donde que se quedó tu compañero. Antawaini, Antawaiki, Aitanaini, Antainaiki, Antanaiki dice. ¿Lo puedo hacer? Antanaiki dice. Ahí está, Aitana. Ahí está, ajá. Aita, Naini, Aita, Naiki. ¿Lo puedo hacer de nuevo, por favor? Ya, a ver, muy bien. Antawaini, Antawaiki, Aitanaini, Antanaiki. Igual, Aita, Naiki. O así está escrito, no creo que esté escrito así, ¿no? Voy a revisar. No. No hay la M, es Aita, Naiki. ¿Ya? Aitanaiki. ¿Ya? Muy bien. Y ahí, Roger Alonso. A ver, vamos a... Ya, vamos con Ampara. ¿Ya? Ampara. ¿Ya? La primera donde dice Amparaini, mi mesa. Amparaiki, tu mesa. ¿Ya? Amparaini, mi mesa. Amparaiki, tu mesa. ¿Ya? Ahí también es pronunciable la Y, está terminando en la vocal A.
¿Ya? Ya, Pampa. Vamos a tratar de conjugarlo, si bien cierto no es conjugable esto, ¿ya? A ver, vamos a obviarlo esto de acá. A nadie escucho diciendo mi patio. Ya estaríamos tergiversando el castellano, ¿ya? Acá hay pampa, que significa patio, ¿ya? Pampa, que significa patio. Acá termino. ¿Ya? Acá termino. Aquí terminamos con los sustantivos. Maestro, vamos a hacer una pregunta. Ajá, ¿te escucho? Y si quiero decir el patio, Muy bien. Muy buena pregunta. Se escribe Pampaca, porque esa acá está cumpliendo la función de un artículo. El o la. Pampaca. Ya, Pampaca. El patio. Ya, Pampaca. Igual, Huachpaca. Achcuca. Ya, Huachpaca, la gallina. Achcuca, el perro. Michuca. Ya, el gato. Amparaca, la mesa. ¿Ya? Entonces el patio es Pampaca. ¿Alguna pregunta más? Ana. Ya, pasamos a ver. 66. 66. Yimatuta Robinson. Allí Matuta Lindsay. Lindsay. Allí Matuta Lindsay. Ya. Ya. Ñawinchay pani. Amparaini, Amparaiki, Pampaca. Muy bien. Ya. '67. Beli Solari. 67. Beli Solari. Está en presencial él. Ya, presencial. Ah. 68. Arvildo. Arvildo López Juan Carlos. Ah, Benito. ahí está. Ausente. del anfitrión todavía. Joder, pues el anfitrión va a estar ausente. Acá está. Ha aprendido su máquina y se Ya, vamos. Para Ya, practicar. ¿Ah? Ya, ahora sí lee. Ya, Mauta. Antawaini, Antawaiki, Aitanaini, Aitanaiki. Un ratito. Sí, está bien para practicar. Luego. Las tres últimas. Ya. Ya, Amparaini, muy bien. En la salida. Amparaiki, Pampaca. Para practicar. Muy bien. Ajima. En Tolín. Ya, En Tolito es Juan Carlos. 69. A ver, más. El trilingüe. A ver, el trilingüe, Marcos Antonio.
¿Qué hemos dicho que significa amparaini? Ampaini. A mi patio, si no me equivoco. No, el patio. El patio, perdón. No, no. Mi mesa. Mi mesa. Ya. ¿Qué hemos dicho amparaiki? ¿Qué significa? ¿Qué hemos dicho que significa? Tu casa, tu mesa, Tu mesa. Ya. Sí, Eso por sí me favor. acuerdo. Sí, por favor, si dejan ahí a participar a Marcos Antonio. Y ahí aparte, Marcos Antonio. Estuvo bien la soplada, pero Muy fuerte. ya no. Muchos malos, ¿sabes? Ya, la primera que la sopló ni ella acertó. No sé quién así. Ya, a este pampaca que hemos dicho Marcos Antonio. Perdón, ¿cómo dijo? Pampaca, que hemos dicho que Pampaca, significa- el patio. Ajá, muy bien, el Ah. patio. Ya. Pasamos. Ya, adverbios, ¿ya? Espera. Ya, adverbios, ¿ya? Kunan, ¿ya? Kunan, ¿ya? Una cama. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, kunan. Ya, kunan, por ejemplo. Kunanja. Ahorita. Kunanja. Ahorita. ¿Ya? Kunanja. Ahorita. ¿Ya? Kunampacha, ¿ya? Kunampacha es más cuando hace referencia al tiempo actual que está ocurriendo algún suceso, por ejemplo. Hoy en día, cuando quieres decir, ¿no? Hoy en día los jóvenes ya no suelen saludar. Kunampacha, Huayna Kuna Manana, Lima Chinza Panachu, por ejemplo, ¿no? Ya habrán dicho, ¿qué debe decir? Habrán dicho. Ya, pero este es un ejemplo. Ya, Kunampacha, cuando te refieres al tiempo actual, cuando estás haciendo énfasis de algún suceso que te parezca bien o no. O sea, a ver, ya que están en una chileada. Por favor, apaguen sus micros. Yachachaki, Yachachiku, Ronnie. He silenciado a todos, maestro. Ronnie, puedes. Excelente. Ajá. Maestro Robinson, activa tu micro, por favor. Maestro Robinson, activa tu micro. Ya, sí. Estaba buscando como con Alt Tab, cuál es la opción correcta, porque hay dos son que se me abre y por eso está demorando. Ya,
Gilbert Macedo, le escuchaba. ¿Qué quería decir Gilbert Macedo? No se muestra la pantalla. Sí, Solo- no estás proyectando lo que Ya, ok, ya, ahorita. estás compartiendo, pero otra ventana, no es el PPT. Estoy compartiendo otra ventana. Otra ventana, pero no es PPT. Ya, entonces sí se está compartiendo la pantalla. Sí, estás compartiendo, sí, pero Perfecto. Ahora el sí, porque PPT estoy no. buscando ya, Ajá, ahí están varios. Eso. Ya. O sea, cuando decía Conan Pacha, le quería preguntar, ¿Pachamama es distinto o es otra connotación? Pachamama es distinto. Pachamama estamos hablando literalmente de la tierra, de la naturaleza, ¿me entiendes? ¿Ya? Del planeta. Pero sin embargo, en este caso, cuando ligas la palabra Conan, entonces entonces ahí sí, cuando hablo de Pacha, ¿ya? La palabra Pacha se refiere a tiempo, hora, ¿ya? Tiempo, hora, todo lo que se refiere al tiempo. Cuando digo Pachak, cuando termina en la consonante K, me refiero al número 100, ¿ya? Pachak, ¿ya? Pachak, ¿ya? En este caso estoy hablando con un Pacha, estoy hablando de tiempo. Hoy en día, por ejemplo, cuando quieres explicar algo que está sucediendo en estos tiempos, ¿ya? Ya, por ejemplo, hoy en día ya se siente, hoy en día, les decía, hoy en día los jóvenes ya no suelen saludar a los mayores, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? O cuando cuando quisieras decir actualmente, igual es que una ampacha entra ahí, actualmente, ¿ya? Calla, ¿ya? Calla significa mañana. ¿Ya? Calla, mañana. Por ejemplo. Callarisha, mañana iré. ¿Ya? Callarisha, mañana iré. ¿Ya? Kayakaman, hasta mañana. ¿Ya? Kayakaman, hasta mañana. Así como ahorita ya por ejemplo, nos despediríamos y diríamos Kayakaman, hasta mañana. ¿Ya? Kayakaman, hasta mañana. Y el chachico Ronis. Gilbert. Ya, cuando decía, lo quería una consulta. Cuando dices Kaya Risha, mañana iré, claro, en la traducción iré lleva tilde, pero en el quechua no se nota tilde. ¿Cuál es la razón por la cual? En el quechua no hay palabras con tilde. No hay palabras con tilde. Si no diría Kaya Risha. Muchas gracias. Kaya Risha. Kaina, ¿ya? Que significa ayer, ¿ya? Kaina, que significa ayer, ¿ya? Kaina. A ver. Ayer fui. ¿Ya? Ayer fui. ¿Ya? Kaina significa ayer
Kaina Rishkani, ayer fui. ¿Ya? Ayer ocurrió, ¿cómo escribiríamos? Ayer Ocurrió. ocurrió. En quechua no hay para decir ocurrió, tendrías que ser más descriptivo. Por ejemplo, ayer ocurrió qué. Ayer sucedió tampoco. No, tampoco. Pero cuando se Nuestros dice abuelos ayer decían, fue, ayer. nuestros Ayer llovió, ya. por ejemplo. ¿Ya? ¿Tienes hambre? ¿Sí? Pero también, no, acá tiene que haber acá tiene que haber Tamiashka, Tamia, está bien ahí, está bien escrito. ¿Ya? Tamiashka, Kaina Tamiashka, ayer llovió. ¿Ya? Ayer llovió. Entonces tendrías que ser específico. Porque antes nuestros abuelos decían, Jaina, sucedeshka, sucede. O sea, de suceder es propio del castellano, simplemente lo adaptaban al idioma quechua. Ajá. ¿Ya? Haipi, que significa aquí. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Aquí. Por ejemplo, Kaipi. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, con esta palabra Kaipi podría hacer esta oración. Kaiman Shamui, ven aquí. O ven acá. ¿Ya? Kaiman Shamui, ven aquí. O ven acá. Eso cuando estás, digamos, literalmente llamando que la persona, el individuo, se vaya hacia ti. ¿Ya? Cuando vas a guiar, ¿ya? Cuando vas a guiar, ¿la pronunciación es Shamu o tal como se escribe Samui? Ya. Ajá, ahora sí. Muy bien, atento a la. Ya, Cayman, ¿qué chico? Cayman Shamui, sí. Ven Ven aquí, aquí, ven acá. cuando estás llamando a una persona que vaya hacia ti. Cuando vas a guiar o indicar, digamos, por la dirección donde te encuentras, ¿ya? Cuando vas a guiar o indicar por la dirección donde te encuentras es Muy. Kaita Shamuy. Kaita Shamuy, ven por acá, ¿ya? Ven por aquí. Kaita Shamuy, ven por aquí, ven por acá, ¿ya? Cuando estás guiando. Kaita Shamuy, ¿ya? Kaita Shamuy. Sí. Kaita Shamuy. Chaipi, ¿ya? Chaipi, que significa ahí, ¿ya? Chaipi, ahí, o por allí. A ver, escribe así. No.
Chay pichuray. Pon ahí. ¿Ya? Pon ahí. Chay pichuray. ¿Ya? Chay pichuray. Chay pisaki. Chay pisaki. Déjalo ahí. ¿Ya? Déjalo ahí. Chay pisaki. Déjalo ahí. ¿Está tocando mi celular? A ver. Disculpe. Ya, hasta ahí. A ver quién es ahorita. Ah, todavía nos queda tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes que entremos a la lectura o a la práctica oral. Hai Narish Hani, ¿qué decías que era, profesor? ¿Qué se dice? Ayer fui. Gracias. Ya, ayer fui. Ya. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Todo lo que estamos viendo en este momento son adverbios, pero el anterior, ¿qué grupo era? Ah, ok, Sustantivo. gracias. Ajá, adverbios. En el transcurso en el desarrollo del curso, digamos, vamos a ser mucho más explícito en esto. Estamos así, como son palabras comunes, estamos lo que podrían usar en la vida diaria. Profesor Roy, ¿Sí? ¿Le escucho? Kunanja, ¿qué significa, profesor? Ahorita, Ya, profesor, gracias. por ejemplo, Junan Yarille, vete ahorita. Vete ahorita. A ver, ahora cuando quieres ser un poquito más formal, ve de inmediato. ¿Ya? Ve de inmediato. Junan Yarille. Prácticamente es un mandato. Tiene que ser, pero ya. Angulo Lozano, Sonia Arlinda. Angulo Lozano, Sonia Arlinda. Mananka. Jima tuta, amauta. Arik Chamoycan está despertando. A ver. Muy bien. ¿Vas a leer, maestra? A ver, te vamos a leer esto. Allá, ya. Ñawinchay. Ñawinchay. Ya. Kunanja, Kunampacha, Kayarisha, Kayakaman, Kainarishkani, Kaina Tamiashka, Kaiman Shamuy, Kaita Shamuy. ¿Ya? Chaipi Churay, Chaipi Taki. La última. Esa es la última que estoy leyendo. Maestro, las he escrito ahí en tu diapositiva. Creo que sí. Ahorita, ¿dónde he escrito? Creo que lo he escrito en mi... En la diapositiva las he escrito. Sí, pero, a ver. Por ahí. Ahí. Ajá. ¿Dónde está?
Chaipi, allá. Este escrito pues acá, este con Nanja. A ver. Estoy queriendo borrarle, pero no puedo. Ya, ahora sí. Ya está borrado. Ahí. Con el más escrito, a ver. Rijai, profesor. Rijai. No estaba ahí. No sé dónde he escrito Kunanjarilla. ¿Dónde he escrito? No recuerdo. No recuerdo, ¿no? Eso le falta borrar esa palabrita, Rijai. Rilla, ya está. Acá está. Ya. Ahora sí, ¿cómo está? Ahora sí. Ya. Ahora sí escribo. Ahora sí. ¿Ya? Espérate. Ya, ahora sí. Ya está. Ya, a ver, ¿quién más va a leer? Katy Vela Rioja. Dime tú, Robinson. Katy. Vas a leer. Ya, Nawenchai. Ya, chico. Kunanja Pata, Kuyarisha, Kuyakaman, Kuina Rishkani, Kaina Ramishka, Kaiman Shamoy, Kaita Shamoy, Chaipichuray, Chaipichaki, Kunanja Rijai. Ya, Añay. Saavedra Salas Anderson, al fin le toca al maestro. Ya, Anderson. Saavedra Salas Anderson. Anderson. Ha salido un ratito de emergencia. Me he escrito, maestro. Ya, bien. Acosta Mori Guadalupe. Acosta Mori Guadalupe. Cancho. Abel González Saavedra.
A ver, Gonzalo No Saavedra. pedí. Ancancho. Calle Alba Brendi. Calle Alba Brendi. Ancancho. Coral Maca Carmen Rosa. Coral Maca Carmen Rosa. Ancancho. Macedo Vázquez Gilbert. Acá está el metro. Macedo Vázquez Gilbert, ya. A ver. Ya. La wincha iba aquí. Cananja. Conanja. Conampacha. Raya. No, Kaya Arisha. Kaya Kaman. Kaina Arisha Rishkani. Kaina Tamyash. Kaiman Shamui. Kaita Shamui. ¿Ya? Chaipi Churay. Chaipi Sakai. Kunanja Rijay. ¿Ya? Kunanja Rijay. Nay, Gilbert, Nay. Del Águila Flores, César. Del Águila Flores, César. Ya. No hincha, Guapi, no hincha. Kunanja, Kunampacha, Kaya Risha, Kaya Kapman, Kaina Rishkani, Kaina Antes que continúes, perdón, una observación ahí. No hay doble R en quechua. ¿Ya? No hay Rishkani, Kaina Tamashka, Kaiman Shamui, Kaita Shamui. ¿Ya? Chaipi Churay, Chaipi Saki, Konanja Rijay. Kunan Tamashka, dicho. Tamiashka. Kunan Tamiashka. ¿Ya? Rolling Flores. Rolling Flores. Allí Matuta. Ya Chichicu. Robinson. Ya Chichicu, me voy a hinchar. Me voy a hinchar, Chichicu. Kunanja. Pacha. Kaya Risha. Kaya Kaman. Kaina Rishkani. Kaida Kaina Tamiyashka Kaiman Shamui Kaita Shamui. ¿Ya? Chaipi Saki Kunanja Rijay. Nanjari. ¿Ya? Muy bien. Añade ya Chichicu. Clara López. A ver, Clara López, ¿qué hemos dicho que significa Ya me escapé. Callarisha? Mana. ¿Qué hemos dicho que significa Kunanjarijay? Sí, Robin. Mano, ya, siguiente participante. Berta Lili. Presente. ¿Qué hemos dicho que significa Kunanja? Kunanja.
Ahorita. 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 Añay. Bardales. Luna Josep. Bardales Luna Josep. Manan Canchu. Quispe Díaz Robert Andrei. Quispe Díaz Robert Andrei. Mano. Villanueva García Nelly. Presente. Muy bien, Villanueva. ¿Qué hemos dicho que significa en castellano? Kainarishkani. Ayer fui. Muy bien. Chávez Llanos Isabel Cristina. Presente, profesor. Muy bien. ¿Qué hemos dicho que significa Kayarisha? Mañana iré.